Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes para presentarles su programa Orientación Tributaria, hoy con una nueva entrega con informaciones pertinentes para economistas, contadores, abogados, administradores, empresarios y contribuyentes en sentido general. Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Manuel Peña, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, economista, catedrático universitario y asesor nacional e internacional de diferentes firmas. En breve estaremos tratando el tema en cuestión. Nos vamos a unos cortes comerciales y volvemos. La Oficina de Abogados de Inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de Abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10, en Villahermosa, La Romana. Más información, 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup.srl@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Amigos televidentes, continuamos con la presentación de su programa Orientación Tributaria. Hoy tenemos como invitado al doctor en Economía, Víctor Manuel Peña, catedrático universitario y asesor de firmas nacionales e internacionales. Doctor, nos place darle la bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación. Nosotros cuando hablamos de el alcance e impacto de las consultas fiscales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, las consultas fiscales deben ser hechas oficialmente por los organismos tributarios del Estado Dominicano, que en este caso son la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Y ellos tienen que estudiar, en el caso de impuestos internos, qué tipo de consulta hacer en cada momento o cada cierto tiempo con relación a los impuestos, la cobrabilidad de los mismos y los problemas que se manifiestan en el cobro de los impuestos, las evasiones fiscales que se dan en el caso de todos los impuestos, todas las figuras impositivas. El ITEVIS está afectado por altos niveles de evasión, el impuesto sobre la renta también está afectado por altos niveles de evasión, y así sucesivamente. También cuando se quiere producir cambios en figuras como el anticipo, etc. De manera que la administración tributaria concibe estas consultas a los sectores económicos sobre las diferentes funciones de la administración pública, sobre todo sobre los impuestos y los asuntos que señale respecto de los mismos. Porque de lo que se trata es de aumentar la eficiencia de la administración tributaria, de aumentar la eficiencia en el cobro de cada una de las figuras impositivas que hay en el sistema tributario dominicano y
y así sucesivamente. Porque además estamos frente a una realidad inevitable que es el crecimiento de la población, de la economía, el crecimiento de la sociedad, de la población, de la economía por consiguiente, y entonces la economía tiene que estar, el Estado tiene que estar presto para asumir su papel ante ese crecimiento de las necesidades de la población, porque para financiar el aumento del gasto público y satisfacer las necesidades de la población en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda, del transporte, de obras de infraestructura, etcétera, se necesitan recursos. Y gran parte de esos recursos, la mayoría de esos recursos, provienen de los impuestos. De ahí que hay que estar midiendo periódicamente la presión tributaria para determinar qué hacer ante el hecho de que la presión tributaria se mantenga estática o que aumente, pero que aumenta poco, y así sucesivamente. Es para ver en sentido general cómo está funcionando el sistema tributario en la economía, en la sociedad. ¿Existe algún tipo de consulta fiscal que sea de parte del propio contribuyente que quiera saber de ciertos manejos desde la administración hacia él y cómo le beneficiaría esto? Bueno, el contribuyente como ciudadano puede investigar, pero, bueno, en términos corrientes o generales, decir, bueno, estoy consultando, pero no hacer consultas en los términos y en la perspectiva que lo hace la administración tributaria, o sea, sino que él puede y tiene derecho a averiguar cosas con relación a los impuestos, con relación al mismo sistema tributario, si se está haciendo un uso adecuado de los recursos generados por el sistema tributario, si no se está haciendo un uso adecuado. Es un derecho que le asiste al ciudadano. El ciudadano crítico tiene que interesarse por cómo funciona la administración tributaria y qué se hace con los tributos que paga la población, el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, los selectivos al consumo, los aranceles, y cómo la administración tributaria administra a los fines de eficientizar primero la administración tributaria, el cobro de los impuestos, y luego eficientizar el uso de esos recursos en el financiamiento del gasto público. De manera que un ciudadano no hace consultas como las hace la administración tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, sino consultas rutinarias como empresario, como trabajador, como hombre o mujer de clase media, tiene derecho, pero no son consultas como las hace la administración tributaria, que son consultas de tipo técnico y con un determinado nivel técnico, obviamente. Pero cada ciudadano tiene derecho a investigar su situación tributaria y a investigar en sentido general cómo funciona la administración tributaria. Más allá de la investigación en sentido general y de la conciencia crítica para ver en qué se está invirtiendo lo recaudado, ¿verdad? Para estar convencido de que hay un gasto eficiente, podría darse que el contribuyente trate de recabar cierta información en lo tocante a sus responsabilidades, ya sea por sí o haciéndose representar. Bueno, pero de por sí cada ciudadano, el obrero, el trabajador está obligado por ley a pagar el impuesto sobre la renta. La empresa está obligada a cubrir una serie de obligaciones tributarias en cuanto al pago de tributos directos como el impuesto sobre la renta, que eso le corresponde a la empresa, que es un impuesto a los beneficios, a las utilidades, pero también a la transferencia al crecimiento del capital. Cuando el capital de una empresa crece a través de diferentes mecanismos, y cuando vende, por ejemplo, un empresario, un dueño de empresa, un bien inmueble,
o maquinarias o la empresa misma que tiene, se supone que no la va a vender por el mismo valor que tiene en el mercado ahora, sino por un valor un tanto, un poco mayor. O sea, no el valor original, sino el valor de mercado en estos momentos. De modo que los ciudadanos se ven afectados por el sistema tributario, la administración tributaria, y hacen diferentes operaciones que están sujetas al cobro de impuestos por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. El caso cuando tú compras un inmueble, llámese casa, llámese apartamento, obviamente que tú tienes que registrar esos impuestos internos a los fines de ver si ese inmueble tiene que pagar impuestos o no, el impuesto inmobiliario. Si pasa de, creo que está en 6 millones, está exento del pago de impuestos, a partir de 6 millones tiene que pagar impuestos. Y además, tú sabes que se sumaron los bienes que posee una persona, los bienes inmuebles, para aplicar ese impuesto, el impuesto inmobiliario. De modo y manera que el ciudadano tiene que estar interesado y debe investigar y consultar él por su propia cuenta para asumir sus responsabilidades tributarias frente a la nación. Cuando yo como ciudadano solicito algún tipo de información de manera particular, ¿no se considera eso una consulta per se que vincula a la administración tributaria? No, eso no vincula a la administración tributaria. No, cualquier averiguación o investigación que tú hagas a título personal es un derecho que te asiste. Y consultar los libros que se han publicado sobre la misma ley 1192, o sea, la ley el Código Tributario de la Nación y leyes anexas, la Constitución de la República, etcétera. Eso no implica ninguna obligación tributaria para el que hace eso, sino que el que hace eso lo hace, lee mucho, investiga mucho para conocer a fondo cuáles son sus obligaciones tributarias y cumplir con esas obligaciones tributarias. Naturalmente que hay gente que sabe tanto, y ya esto a nivel empresarial, conoce tanto y tienen tan buenos asesores que pueden incurrir en delitos. La evasión es un delito. La elusión es otro delito. Y cuando una norma tributaria tú la interpretas, se presta a diferentes interpretaciones y entonces, asumiendo una interpretación, tú asumes con la asesoría legal correspondiente de parte de un abogado de que tú podrías eludir el pago de lo que se establece en esa norma. ¿Entiendes? Sí, correcto. O sea, porque hay evasión y hay elusión. Sí. Y entonces, para lograr, la elusión implica que la administración tributaria deja de recibir recursos que el contribuyente debe pagar. Pero para esto se necesita primero que o la empresa tenga muy buenos asesores, o que la empresa tenga muy buenos funcionarios y empleados, y tenga asesores no solamente económicos y financieros en sentido general, sino también asesores legales de mucha calidad. Pero siempre eso será lamentablemente una ilusión, y la ilusión es parte de la infracción tributaria, o sea, es un elemento de violación de la norma tributaria, que en ocasiones la misma administración tributaria no se da cuenta en el exacto momento en que se lleva a cabo la ilusión. Entonces, hay contribuyentes que tienen mucha formación tributaria, hay otros que tienen muy poca, pero buscan asesores, y los individuos, en sentido general, son los que menos formación tributaria tienen, los ciudadanos. Pero cada quien tiene que, cuando tú compras un producto cualquiera que sea, tú estás pagando
que dejando fuera los productos que están exentos del pago del ITEVIS, tú tienes que pagar ITEVIS, que tienes que pagar selectivo, etcétera. Entonces, cuando tú estás comprando bienes y servicios, tú estás pagándole al Estado impuestos indirectos. Los selectivos son impuestos indirectos. El ITEVIS es un impuesto indirecto que en otros países se llama impuesto al valor agregado, que era el nombre que quería ponerle Salvador Jorge Blanco, impuesto al valor agregado. Pero hubo un debate nacional que trascendió al Congreso y se cambió el nombre de impuesto al valor agregado por impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios. Bueno, entonces la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos y por consiguiente la población los paga cuando participa en el mercado y compra bienes y servicios que están gravados. Correcto, sí. Aquellos bienes y servicios que no están gravados, la población no paga impuestos por ellos. Hay bienes agrícolas que no están gravados. Y esos bienes, con relación a ellos, la población no tiene que pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, una consulta también por parte de la Administración Tributaria podría ser, y ya esta tiene que ser una consulta más amplia, si debemos pasar de un sistema tributario regresivo como el que tenemos a un sistema tributario progresivo. Es decir, de un sistema tributario basado en impuestos indirectos como el nuestro, a un sistema tributario basado en impuestos directos, altamente progresivos, porque los impuestos directos son progresivos porque gravan al que más tiene, al de rentas altas, no al de rentas bajas. Ahora la pregunta. Ahora, hacer eso no lo hacen los gobiernos en un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Y además hay que tener una tremenda voluntad política para hacer eso. Y una tremenda visión de la historia. Para meterse en empresas de tanta trascendencia, como es llevar a cabo una consulta con fines de transformar el sistema tributario en su esencia, en su contenido. Y para lograr que pase de un sistema tributario regresivo, altamente regresivo, que afecta a los pobres, a los muy pobres y a la clase media, sobre todo, a un sistema progresivo donde los más afectados son los que más tienen, no los que menos tienen. A un sistema regresivo, los menos afectados son los que más tienen, los más afectados son los que menos tienen. Ahora bien, ¿estarían dispuestos los que más tienen a pagar más? Porque hay toda lo que se diría una patología cultural dominicana en la mentalidad de los que más tienen, especialmente de los empresarios, que no quieren acogerse a la fórmula de pagar más. No hay esa cultura en la sociedad dominicana como para dar ese salto histórico de pasar de un sistema tributario regresivo como el que tenemos actualmente y que hemos tenido siempre a un sistema tributario progresivo. Es decir, de un sistema tributario regresivo como el que tenemos, donde pagan más lo que menos tienen en términos relativos, que son los pobres, los muy pobres y la clase media, a un sistema tributario altamente progresivo, donde pagarían más lo que más tienen y no lo que menos tienen. Ese sí, ahí sí habría una tremenda justicia social. Ahora no, con este sistema tributario regresivo que tenemos, que es el que siempre hemos tenido, los niveles de regresividad son muy altos. Por consiguiente, los niveles de injusticia social son elevadísimos. Hay un inconveniente a tomar en cuenta, y es que darle ese salto implicaría un alto costo político, porque ciertos sectores económicos con incidencia en el poder político comenzarían a presionar al gobierno de turno y le harían la vida imposible. Sí, eso es prácticamente imposible. En medio de las circunstancias históricas en que ha vivido y vive la República Dominicana, es prácticamente imposible llevar a cabo ese proceso de transformación total del sistema tributario dominicano en términos de sus estructuras y su contenido, para lograr más elevados niveles de justicia social. O sea, las sociedades que han vivido esto han sido sociedades sometidas a procesos de grandes transformaciones económicas y sociales. Es decir, han sido
sometidas a grandes proyectos históricos de revolucionarlo todo, lo económico, lo social, lo político, lo estatal, etcétera. Nosotros no estamos en esa situación. En el contexto dominicano, nosotros estamos en una situación de mantener lo que tenemos. Sí, en el contexto con dominicano algunas reformas. no es aplicable, pero lo mismo en todo el contexto latinoamericano no se puede llegar a esos niveles. Entonces estaríamos hablando de que esas grandes transformaciones son propias de sociedades porque de ni otras siquiera en latitudes. países como Chile, donde hay un gobernante que viene de la izquierda, muy joven, el más joven presidente que ha tenido Chile en toda su historia. El caso de Colombia, un presidente que viene de la izquierda. El caso de México, un presidente que viene de la izquierda, pero tú dices, bueno, pero este hombre predicó eso, estaba en la izquierda cuando aspiró, duró mucho tiempo en la izquierda, la izquierda mexicana, pero al llegar al poder el hombre se ablandó y ha hecho todo lo contrario a lo que indica el marxismo. O sea, el país que más sufrió el coronavirus fue México. El país que menos supo combatir el coronavirus fue México. El país donde reina por su fuero, campea por su fuero, se mueve a su libre albedrío el narcotráfico, es México. México supera a cualquier otro país de América Latina en cuanto al narcotráfico, a la vigencia del narcotráfico, en cuanto a la violencia que vive México en sentido general. Y ocurre que México tiene un presidente que formalmente o nominalmente predicó un discurso desde la izquierda mexicana y ha negado la izquierda mexicana desde su condición de presidente de la República. Entonces, hará el nuevo presidente de Colombia un gobierno que pueda acometer transformaciones profundas en lo económico, en lo social y en lo político. No, va a ser un gobierno que se va a limitar a lo que hay y va a tener que gobernar conforme a la Constitución actual y los cánones que rigen a Colombia. O sea, tú no vislumbras condiciones para llevar a cabo grandes transformaciones en medio de la situación que vive Colombia. No es posible. O sea y esos presidentes terminan trabajando como trabajan los presidentes que vienen de derecha. Independientemente de Boric, es bien joven, tiene un gran futuro por delante, etcétera, pero porque además es que hay otras fuerzas también que se mueven en la sociedad. No solamente es el partido que llevó a Boric, el caso de Chile. Está la derecha, que tiene una fuerza extraordinaria, que acaba de torcer el brazo en el conocimiento del primer proyecto de modificación de la Constitución de Chile para hacer una constitución diferente a la constitución pinochetista que tiene Chile. Entonces, pero el presidente ha convocado a los sectores nuevamente en el interés de definir un nuevo proyecto de reforma de la Constitución, a ver si se aprueba ese proyecto de reforma de la Constitución. Tú tienes el caso de Bolivia, donde hay un presidente que viene del partido de Evo Morales, que tiene también sus limitaciones, y ha podido hacer las transformaciones que se predican desde el ámbito de la izquierda radical. No, ni podrá hacer esas transformaciones profundas que se pueden hacer desde ese ámbito cuando están dadas las condiciones. El caso de Venezuela, mira cómo terminó Venezuela. Comenzó con Chávez, con un discurso muy interesante, el llamado socialismo del siglo XXI, pero él no materializó el socialismo del siglo XXI, ni siquiera definió, conceptualizó el marxismo del siglo XXI. Maduro estaba en capacidad de darle continuidad a un régimen de ese tipo, que surgiera de ese tipo, jamás. En Venezuela porque lo que Maduro, lo que convirtió el régimen de Chávez
él empobreció totalmente ese régimen de Chávez y se convirtió en un dictador, obviamente. Y así es que él se exhibe ante el mundo como el gran dictador de la República de Venezuela, una república con tantos recursos. Y tú analizas la situación de los últimos años, ha tenido problemas inenarrables en Venezuela. O sea, qué lamentable que Chávez muriera, pero qué lamentable que cogiera a ese sucesor. Muy lamentable que cogiera un sucesor que no tiene las condiciones para poner a volar alto ese país en términos de usar los recursos para favorecer el crecimiento y el desarrollo económico, político, institucional y social de la República de Venezuela, que han tenido que entregarse a una estampida muy rampante que ha desangrado la sociedad venezolana. Entonces los venezolanos han tenido que huir, salir huyendo hacia otros destinos para poder preservar la vida. Irse a Perú, irse a Chile, irse a Argentina, irse a República Dominicana, irse a Centroamérica, irse a Europa, irse a Asia. O sea, es una estampida que no tiene antepasado en la historia de Venezuela. De modo y manera que no todo, el hecho de que una gente diga que es social, que se declara socialista y llega a la presidencia, o siendo presidente se declara, no, eso de por sí no garantiza de que va a aplicar grandes proyectos, grandes transformaciones de carácter socialista. Doctor, el tema está interesante. Vamos a continuar luego de unos cortes comerciales. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. La oficina de abogados de inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10 en Villahermosa, La Romana. Más información 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Amigos televidentes, continuamos con la presentación de su programa Orientación Tributaria. En el día de hoy estamos con el tratamiento del tema impacto y alcance de las consultas tributarias, con la participación del doctor en Economía, Víctor Manuel Peña. Doctor, retomando el tema, hablábamos de la América Latina, sobre las diferentes formas de gobierno y de algunos regímenes que tienen cierto tinte de izquierda, pero en la práctica parece ser que no han asumido el matiz propio del izquierdismo. Entonces, usted hablaba de México, en primera instancia, sobre el gobierno de López Obrador, que se ha vendido como un izquierdista, y me ha dicho que
no ve que se vislumbren los verdaderos cambios, pero hay una realidad que hemos estado viendo tanto en México como en otros países, y es que hay determinados grupos económicos, grupos sociales tradicionales, que son un escollo para el desarrollo, familias, partidos políticos, sociedades, que le hacen la vida imposible a cualquier gobierno, más el hecho de la historia propia de esos países que han vivido en medio de convulsiones sociales, como es el caso de Colombia, ¿verdad? Que varias décadas de guerra, de confrontaciones, enfrentamiento entre paramilitares, el ejército, varias guerrillas, y todo eso ha provocado desangramiento, desmembramiento, y ha dejado cicatrices en las sociedades y ha impedido que la llegada de estos gobiernos puedan materializar los cambios. Sí, el problema son las estructuras vigentes y el caso no es solamente de los países que mencioné, hay otros también, el caso de Argentina, que Néstor Kirchner venía de la izquierda, del peronismo, pero ¿llevó a cabo las transformaciones que debió haber llevado a cabo? No, jamás, porque imagínate, con esos sectores tradicionales y la fuerza que tienen esos sectores, la burguesía, la oligarquía, ¿cómo tú vas a llevar a cabo un proceso de grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, etc.? Eso no es posible. El caso de Uruguay, donde un guerrillero socialista llegó al poder. Y esas mismas fuerzas, porque es una sociedad capitalista que hay en Uruguay, Sí, así es. Esas fuerzas no iban a permitir jamás un proyecto que Mujica llevara a cabo, aplicar un proyecto de transformaciones revolucionarias, de grandes transformaciones. Y estamos hablando de un hombre excepcional. Pepe Mujica es un hombre excepcional, como lo fue Mandela. Mandela es un hombre excepcional. Y sin embargo Mandela no pudo, llevó a cabo cambios importantes en Sudáfrica, pero no pudo terminar de llevar a cabo todo ese proceso, proyecto de transformaciones socialistas en Sudáfrica. Entonces, pero además los candidatos y los partidos, aun cuando sean de orientación socialista, deben tomar en cuenta que van a gobernar en sociedades capitalistas y que no pueden gobernar al margen de esa realidad donde hay una burguesía nacional que va a defender a rajatabla sus intereses. O sea, porque no se llega al poder por la vía de las armas, se llega al poder por la vía de las elecciones. Y llegando por la vía de las elecciones, ¿tú crees que aún tú, habiendo dicho que era socialista o que viene de un partido socialista, etcétera, que tú vas a hacer una revolución socialista, siendo la sociedad capitalista? Eso no es posible. Eso no es posible. A través de las elecciones, o sea, ganando elecciones, lograr transformar socialmente totalmente una sociedad capitalista, eso no es posible. Porque que tú llegaste a través de elecciones, tú no llegaste a través de la guerra, como ocurrió en 1917 con la Revolución Rusa. Ellos sí pudieron impulsar un proyecto revolucionario y llevar a cabo grandes transformaciones revolucionarias, porque llegaron a través de el uso de la violencia frente al zarismo en Rusia. Pero eso no se ha dado en ningún otro país, así tal como se dio en la Unión Soviética en 1917. Claro, en Cuba se dio, instalaron el socialismo, pero no en los términos en que se dio en la Unión Soviética, en Rusia en 1917. En 1959, un proyecto frente a la dictadura de Batista,
Entonces, y luego, 2 años después, es que Fidel Castro, cuando llega al poder, se declara partidario del socialismo y se une como país satélite a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, y fue un proyecto que él lo llevó, bueno, tuvo etapas importantes, interesantes, pero tuvo etapas en que no pudo hacer muchas cosas Fidel Castro con las ideas que tenía, porque encontró oponentes en la misma URSS antes de Gorbachov, y Gorbachov le quitó los subsidios, todos los subsidios que tenía, subsidios con los que se mantenía ese país, a la altura de cualquier otro país de América Latina, Cuba. Pero inmediatamente desaparecieron esos subsidios, había que buscar otras relaciones y otras estructuras a nivel internacional, etcétera, como el caso de la relación con Venezuela, el caso de la relación con México, etcétera, para paliar la situación creada a partir de que esa sombrilla de los subsidios le fue quitada por Gorbachov. Y otros países, no como el caso de Etiopía, pero finalmente Etiopía no avanzó como la URSS, ni como Cuba. Usted habla de la Etiopía se mantuvo, pero... La Etiopía de Selassie, ¿verdad? Sí, pero Etiopía y esos países que se han declarado socialistas han tenido muchos problemas. Y algunos, el caso de Vietnam del Norte, imagínate tú, Corea del Norte, perdón, hay un solo Vietnam. Antes sí, un solo Vietnam. Se dividía en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Sí, hay Corea del Sur y Corea del Norte. La Corea del Norte es la que tiene una orientación socialista. China tiene una orientación socialista, pero el Estado tiene esa orientación, pero con vigencia plena y total de la economía de mercado. Sí, hay una aperturación. Sí, Sí, desde los 70. Claro. Y China logra los niveles de desarrollo que ha logrado y ser una potencia como es hoy, gracias a que supo aplicar políticas internas y externas que permitieron atraer inversión extranjera proveniente de los países capitalistas desarrollados de Europa y Estados Unidos y adaptar esa tecnología y renovar esa tecnología y avanzar sobre la base de renovar esa tecnología. Y China está en la antesala del poder mundial, porque hay una lucha en el fondo por el poder mundial, por mientras tanto y hasta el 2050 o más, la primera potencia seguirá siendo Estados Unidos en esa geografía, geopolítica mundial. En esa geopolítica mundial, todavía Estados Unidos sigue siendo el país, sigue siendo la primera potencia, el país más desarrollado. Entonces, el caso de China, ¿ha sido en base al socialismo que ha logrado esos niveles de desarrollo? No. No, a la aperturación. No ha sido en base al socialismo. Sí. Entonces, la humanidad tiene ante sí, los partidos de izquierda tienen que pensar, y al pensar tienen que poner los pies sobre la tierra, de que las realidades son totalmente diferentes. Correcto. De que un partido que dice que es de izquierda en la oposición, en una sociedad capitalista, llegue al poder por la vía de las elecciones, que podrá hacer transformaciones socialistas en todo, a todo lo ancho y lo largo del país mientras esté ejerciendo el poder. Es que eso no es posible. Y otro elemento. Entonces, además tú tienes que tener en cuenta la realidad internacional. La realidad internacional no te dice a ti de que los países del mundo están dominados por países socialistas. Hay algunos países de orientación socialista, como Cuba todavía, como Corea del Norte, etcétera. Pero en realidad no hay forma
No hay forma. O sea, porque estas sociedades son sociedades capitalistas. Entonces, si viene un gobierno progresista, ese gobierno tiene que adaptarse. Sí. Adaptarse para poder sobrevivir. A la realidad. Podrá hacer algunas cosas, pero no hacer las transformaciones socialistas que ha prometido en su programa, o que ha dicho, o ha sostenido, o tiene una agenda que no la ha publicado totalmente, donde está de acuerdo con eso y plantea eso, pero imagínese Gabriel Boric en Chile, que se enfrasque en eso. Va a ser un presidente derrotado, va fracasando estrepitosamente. Sí. Precisamente. Si trata de llevar a cabo la transformación, puede llevar a cabo algunas transformaciones, pero además de manera paulatina, y transformaciones que sean para bien de toda la sociedad, incluyendo los sectores empresariales. Hay un elemento a tomar en cuenta muy importante, y es que la realidad nacional es de vital importancia. Entonces, en Chile, el fantasma de la era Pinochet aún está vigente. Entonces, tratar de está tan vigente de que no pudieron modificarle la constitución a Pinochet, sí, estando muerto Pinochet, porque Pinochet está enterrado. Correcto. Pero las fuerzas que procreó Pinochet están ahí. Sí. Y nos hemos perdido. Y no solamente Pinochet, la derecha chilena, porque el sector más retrógrado y ultraconservador de esa derecha es el sector pinochetista. Sí. Y ese sector tiene vigencia todavía en la sociedad chilena. De modo que este asunto de plantear que si un hombre de orientación social llega al poder, ya la sociedad pasará a ser automáticamente, no, eso no es posible, pero además durante el tiempo que dure tampoco será posible. Podrá hacer algunos cambios, pero no transformaciones profundas. No, las transformaciones profundas se dan con un salto dialéctico, claro, es imposible hacerlo así. No es posible, o sea, de modo que esa es la realidad que estamos viviendo en América Latina, lamentablemente. No estamos viviendo la época de 1917. No, de ninguna manera. No, ni tampoco del triunfo de la Revolución Cubana, que pudo mantenerse por el apoyo y nos hemos equivocado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos hemos equivocado en cuanto al pensamiento socialista latinoamericano, y es que hemos llegado a pensar que los modelos se exportan. Entonces, lo que funciona en un país, nosotros creemos que funciona en el nuestro o en otro más, cuando no es así. Cada realidad es diferente, sui generis. Claro. Entonces, lo que tenemos es que hacer propuestas de gobierno concretas para hacer avanzar cada país en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de lo social, de lo cultural, de lo institucional, pero no pretender que en medio de esta situación es posible que un presidente partidario de ideas socialistas, que él podrá llevar a cabo un gran proyecto de transformaciones socialistas en medio de una sociedad capitalista. Porque si tú llegas al poder por medio de las armas, ok, pero tú llegaste al poder por la vía de las elecciones, no fue por vía de las armas. Entonces, eso le planteó limitaciones al régimen de Chávez. Chávez tenía esas aspiraciones, tenía ideas importantes, etcétera, pero Chávez llegó al poder a través de las armas, a través de las elecciones. Ya eso condicionó, limitó históricamente a Chávez, porque fue en una sociedad capitalista donde él llegó al poder a través de elecciones. Doctor, el tema está sumamente importante. Debemos ir a unos cortes comerciales para retornar. Nos vamos a unos cortes y en breve volvemos.
Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. La Oficina de Abogados de Inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de Abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10, en Villahermosa, La Romana. Más información, 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Amigos televidentes, estamos de nuevo con su programa de Legislación Tributaria. Continuamos conversando con el doctor Víctor Manuel Peña, economista. Estamos tratando el tema alcance e impacto de las consultas fiscales. Doctor, ya en la fase final de este programa, retomando lo de las consultas, la inversión en políticas públicas, el buen gasto, ¿qué usted tendría que decir a los amigos televidentes? Bueno, parece que la administración tributaria piensa hacer algunas consultas o macro consultas para... En la línea uno entiende de seguir mejorando la eficiencia de la administración tributaria, pero en la línea también de aumentar la presión tributaria. No hay condiciones ahora todavía para llevar a cabo una reforma tributaria profunda, ni progresiva ni regresiva, pero sí, por estas consultas se pueden lograr elementos para impulsar el mejoramiento de las finanzas públicas por el lado de los ingresos y por el lado del gasto público. Entonces, siempre es prudente hacer consulta a los diferentes sectores de la sociedad, de modo y manera que eso de aplicar consultas no deja de ser interesante, no de aplicar consultas en el aire, sino consultas bien pensadas y bien estructuradas a los fines de mejorar lo que existe. Y obviamente que el gobierno necesita mejorar la calidad del gasto, necesita mejorar la presión tributaria, necesita mejorar el financiamiento del gasto público, que haya más planificación en cuanto al financiamiento de la expansión inevitable del gasto público. Bueno, en fin, las consultas son importantes para lograr avanzar en una sociedad, y la administración tributaria debe hacer consultas en las que participen los ciudadanos, o sea, no solamente las empresas, todos los que están involucrados en el sistema tributario de manera directa y de manera indirecta.
De modo y manera que ellos deben salir a hablar de las consultas, precisamente, que están planeando llevar a cabo. Porque la población necesita ser orientada de manera correcta y que se le diga lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque de lo que se trata es de que la gente y el país salga lo menos lesionado, perjudicado posible. Bueno, y la presión tributaria obviamente que debe ser mejorada, aunque se ha dicho que ha pasado de 11 a 14%, pero esa sigue siendo una presión tributaria baja. Ese coeficiente de tributación tiene que ser mejorado sobre bases firmes y también empezar un proceso de consulta en cuanto al gasto público. Cómo mantener y contemplar aumentar dentro de cierto tiempo el porcentaje que se dedica del PIB a la educación, pero también el porcentaje que tenemos que dedicar cifrado así como está el de la educación, en el caso de la salud, del sector salud. O sea, que hay un porcentaje del PIB dedicado al sector salud. Y así sucesivamente. De lo que se trata es de que haya propuestas en esas consultas que vayan a beneficiar a la población, el desarrollo del país, que el país asuma una línea de crecimiento y de desarrollo en los campos de la economía, de la salud, de la educación, de la sociedad toda. Doctor, el tema está sumamente interesante. El inconveniente es el tiempo. El tiempo en televisión se nos hace corto. Quisiéramos seguir conversando, tratando a más profundidad este tema. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Amigos televidentes, gracias por la invitación. Estamos agradecidos de ustedes por la atención prestada. Hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, en el día de hoy con la participación del doctor Víctor Manuel Peña, economista, catedrático universitario, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Amigos televidentes, será pues hasta una próxima entrega. Pásenla bien.